Bienvenidos a este nuevo altar de intercesión profunda. Hoy nos unimos en una frecuencia espiritual inquebrantable al fusionar tres columnas de la fe, el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 2. Esta combinación no es casualidad, es una estrategia del cielo para este tiempo. Mientras el Salmo 91 es tu refugio y el Salmo 23 es tu provisión, el Salmo 2, 1 a 4 nos dice: ¿Por qué se amotinan las gentes? El que mora en los cielos se reirá. Hoy, esa risa de victoria de Dios se convierte en tu fuerza. No importa qué conspiración haya en contra de tu salud, no importa qué crisis amenace tu trabajo, hoy establecemos que tú estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Hijo de Dios, para habitar al abrigo del Altísimo, primero debes entender que eres un ungido según el Salmo 2. Yo he puesto mi rey sobre Sión. Hoy decretamos que tú eres rey y sacerdote en tu hogar. Si el enemigo ha intentado amotinarse contra tu paz, si la enfermedad ha querido dictar sentencia sobre tu cuerpo, hoy el buen pastor del Salmo 23 toma su vara y su cayado para poner orden. Declaramos que tu salud no depende de un diagnóstico humano, sino del decreto divino que dice: yo te he engendrado hoy. Eres hijo de la vida, no esclavo de la muerte. En este instante, las corrientes de aguas de reposo inundan tus células, restaurando lo que el estrés y el miedo habían marchitado. En el área del trabajo, activamos el Salmo 2:8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Deja de pedir migajas. Hoy elevamos la petición por puertas abiertas, por ascensos que no vienen de hombres, sino de Dios, y por negocios que den fruto bajo la sombra del Omnipotente. Si te han cerrado una puerta, es porque Dios está abriendo un portal. El Salmo 91 te asegura que con sus plumas te cubrirá, y bajo esas plumas, tus proyectos están seguros de la envidia y del lazo del cazador corporativo. Decretamos que tus manos son bendecidas y que todo lo que toques prosperará, porque el Rey de las Naciones ha firmado tu decreto de provisión. Quiero que escuches la historia de Julián. Julián era un hombre de 52 años que lo había perdido todo durante una reestructuración económica. Se encontraba con deudas acumuladas, una salud debilitada por la presión arterial y la sensación de que el motín del mundo, como dice el Salmo 2, lo había aplastado. Él sentía que las naciones y los poderosos se habían burlado de su esfuerzo de años. Estaba en el valle de sombra de muerte del Salmo 23, caminando a ciegas, esperando lo peor. El giro sobrenatural ocurrió cuando Julián decidió dejar de ser una víctima de las noticias y convertirse en un ejecutor de decretos. Se encerró durante 3 días a orar estos 3 salmos. Entendió que, aunque la gente se amotinara, Dios se reía. Empezó a reírse con Dios de sus facturas y de sus síntomas. Declaró: Señor, el Salmo 2 dice que tú rompes las cadenas de los opresores con vara de hierro. Rompe mis cadenas de escasez. El Salmo 91 se volvió su piel. Se sentía cubierto, ya no expuesto. A la semana siguiente, Julián fue a una entrevista para un puesto menor, solo para descubrir que el dueño de la empresa era alguien que recordaba su integridad de años atrás. No le dieron el puesto menor. Lo nombraron consultor principal para un proyecto internacional. Su salud, que antes flaqueaba, se estabilizó de inmediato al sentir la cobertura del Altísimo. Julián aprendió que cuando te alineas con el decreto del Rey, la tierra tiene que entregarte tu herencia. Hoy, Julián no solo tiene trabajo, sino que ha fundado una red de apoyo para desempleados, convirtiéndose en el pastor que guía a otros a aguas de reposo. Señor de los ejércitos, en este inicio de jornada espiritual, presentamos las manos de cada persona que escucha.
bendecimos los negocios, bendecimos las hojas de vida, bendecimos los emprendimientos. Decretamos que no hay recesión que pueda tocar al Hijo de Dios que habita en el lugar secreto. Aplicamos la sangre de Cristo sobre cada diagnóstico de enfermedad. Si hay dolor, se va. Si hay inflamación, se rinde. Si hay fatiga, es reemplazada por el vigor del Espíritu Santo. Padre, según el Salmo 2, rompemos hoy las ligaduras del miedo. Declaramos que los que se oponían a tu progreso serán como vasijas de alfarero desmenuzadas. Tu camino es libre, tu pastor es fiel y tu refugio es eterno. Camina hoy con la autoridad de un heredero de las naciones. No eres un accidente de la historia, eres un decreto de la gloria. Bajo esta primera parte, tu fe se levanta como una roca que ninguna tormenta puede conmover. Estás plantado, estás ungido y estás profundamente protegido. Amén. Entramos en la profundidad de la autoridad espiritual. Escucha lo que el Salmo 2:9 proclama sobre tus circunstancias. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta promesa no es para herir personas, sino para destruir los argumentos y las estructuras que han bloqueado tu avance. Al unir esta verdad con el Salmo 91:13, donde Dios te da poder para pisar al león y al áspid, decretamos que toda estructura de escasez y toda raíz de enfermedad persistente en tu linaje son desmenuzadas ahora mismo por el cetro de hierro del Rey. El buen pastor del Salmo 23 no solo usa su vara para consolarte, sino para defenderte. Hoy, esa vara golpea el suelo de tu vida y declara: hasta aquí llegó la opresión. En este segundo nivel, elevamos una petición específica por tu salud física y mental. Si el motín de las células ha traído desorden a tu cuerpo, si el diagnóstico ha sido como un decreto de muerte, hoy sobreponemos el decreto del Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Declaramos una regeneración sobrenatural. El Salmo 23 nos asegura que Él confortará mi alma, y el Salmo 91 dice que con sus plumas te cubrirá. Aplicamos este bálsamo sobre tu sistema nervioso, sobre tu corazón y sobre tus pulmones. Decretamos que la fatiga crónica y el peso de la depresión se rompen como vasijas de barro ante la presencia del ungido. Tu salud se levanta, tu piel se renueva y tu fuerza vuelve a ser como la del búfalo. Para tu economía y trabajo, activamos la mesa en presencia de tus angustiadores. En el Salmo 2, vemos que los reyes de la tierra se consultan contra el Señor, pero en el Salmo 23, el Señor te sienta a comer frente a ellos. Decretamos que tus competidores, tus jefes difíciles o aquellos que intentaron estancar tu carrera tendrán que ver cómo Dios te bendice públicamente. Si te han negado un crédito, si te han retenido un pago o si sientes que trabajas y el dinero se escurre, hoy aplicamos el Salmo 91:11. Mandamos a los ángeles guardianes a custodiar tus finanzas. Se abren caminos donde no los había, porque el dueño de las naciones ha decidido que es tu tiempo de poseer la herencia. Quiero que escuches la historia de Elena. Elena era una mujer que trabajaba como enfermera, pero tras una lesión severa en la columna, quedó postrada y perdió su empleo. Los médicos le dijeron que difícilmente volvería a caminar sin dolor constante y que su vida laboral había terminado a los 40 años. Elena se sentía como una vasija quebrada. Las deudas empezaron a amotinarse contra ella y el miedo al futuro era su terror nocturno del Salmo 91. Ella sentía que el valle de sombra de muerte la había tragado por completo. El giro sobrenatural ocurrió cuando Elena comprendió que aunque su cuerpo se sentía débil, su posición en el Salmo 2 era de autoridad. Empezó a orar sentada en su cama,
visualizando el cetro de hierro de Dios golpeando su columna, decía: Señor, tú me engendraste hoy, mis huesos son herencia tuya, no de la medicina. Cada mañana, mientras recitaba el Salmo 23, declaraba que el pastor ya había preparado la mesa de su sanidad. No se enfocó en el dolor, sino en la risa de Dios sobre la enfermedad. Un mes después, contra todo pronóstico, Elena sintió un calor intenso en su espalda durante una madrugada de oración. Al levantarse, el dolor punzante había desaparecido. No solo volvió a caminar, sino que su recuperación fue tan asombrosa que su antiguo hospital la llamó no para ser enfermera de planta, sino para dirigir el área de rehabilitación. Dios preparó la mesa frente a quienes pensaron que nunca más se levantaría. Elena aprendió que cuando dejas que Dios rompa tus limitaciones con su vara de hierro, lo que surge es una mujer inquebrantable. Hoy, ella es un manantial de vida para otros pacientes, demostrando que bajo el abrigo del Altísimo, lo que estaba roto vuelve a ser glorioso. Padre Celestial, en este momento extendemos nuestras manos hacia cada hogar que necesita un milagro de provisión y salud. Decretamos que toda saeta que vuela de día, ya sea un despido injusto o un virus silencioso, pierde su blanco. Aplicamos el aceite fresco del Salmo 23 sobre la cabeza de cada trabajador, de cada emprendedor, de cada buscador de empleo. Declaramos que tu hoja de vida brilla con la luz del Salmo 2, destacándote por encima de la multitud. Mandamos que todo espíritu de escasez sea desmenuzado ahora mismo. Declaramos puertas abiertas en las naciones, contratos internacionales y sabiduría divina para administrar la abundancia que viene. Señor, según el Salmo 91, pon tu valla de protección sobre los ahorros y el patrimonio de tus hijos. Que la bondad y la misericordia sean sus sombras constantes. Camina hoy con la paz de quien sabe que su mesa está servida por el Rey. Bajo este segundo decreto, tu cuerpo se fortalece y tu alacena se llena. Estás ungido para prosperar y guardado para testificar. Amén. Entramos en la frecuencia del discernimiento y la aceleración divina. Escucha la advertencia y la promesa del Salmo 2, 10 a 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, bienaventurados todos los que en él confían. Esta prudencia del cielo hoy se transfiere a tu mente. Al unir esta sabiduría con el Salmo 91, 1, entendemos que habitar no es solo visitar a Dios en la crisis, sino vivir en su pensamiento. Decretamos que recibes una inteligencia superior para tus negocios y para el cuidado de tu salud. El buen pastor del Salmo 23 no solo te guía a pastos delicados, sino que te enseña a gestionar la abundancia que está por llegar. Hoy se acaba la confusión. Tus oídos espirituales se abren para escuchar la voz que dice: este es el camino, camina por él. En este tercer nivel, levantamos un clamor ferviente por la restauración de los órganos y sistemas del cuerpo. Si el espanto nocturno del Salmo 91 se ha manifestado como insomnio, arritmias o ansiedad por el futuro laboral, hoy aplicamos el Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Declaramos que tu sistema inmunológico se alinea con el decreto de vida del Salmo 2. Ninguna célula rebelde puede prosperar en un cuerpo que es herencia del Rey. Decretamos que la inflamación abandona tus articulaciones y que la claridad mental regresa a tu frente. Eres el ungido del Altísimo y tu salud es el terreno donde la gloria de Dios se hace visible hoy. Para tu economía, activamos la herencia de las naciones. Si has sentido que tu trabajo es una carga o que el fruto de tu esfuerzo es robado por saetas financieras, hoy establecemos una valla de fuego.
El Salmo 91, 7 dice: caerán a tu lado 1000, mas a ti no llegará. Decretamos que, aunque la economía del mundo tiemble, tu fuente es inagotable porque está conectada al Salmo 2. Dios se ríe de la escasez y hoy tú recuperas el gozo de producir. Declaramos que los recursos que estaban retenidos en manos de reyes y gobernantes injustos ahora fluyen hacia tus cuentas para que seas de bendición a muchos. El pastor prepara tu mesa, y esa mesa hoy se desborda de nuevas oportunidades y contratos firmados. Quiero que escuches la historia de Mateo. Mateo era un arquitecto independiente que a los 48 años sufrió un colapso nervioso que lo dejó incapacitado para trabajar durante meses. El estrés de las deudas y la falta de proyectos habían amotinado su mente, llevándolo a un valle de sombras donde no veía salida. Sus ahorros se evaporaron y los bancos lo acosaban como leones hambrientos. Él intentaba aplicar el Salmo 91 para protección, pero su mente estaba fuera del abrigo, perdida en el temor al juicio de los demás y al fracaso. El giro sobrenatural ocurrió cuando Mateo entendió que debía servir a Jehová con temor y alegrarse con temblor, como dice el Salmo 2. Dejó de mirar las pantallas de sus deudas y empezó a mirar el monte de Sión. Decidió que su trabajo no era solo para sobrevivir, sino su herencia. Cada mañana caminaba por su casa declarando que el buen pastor ya había trazado los planos de su restauración. Dejó de pedir un empleo y empezó a pedir naciones, según el Salmo 2:8. Semanas después, mientras su salud mental recobraba la paz bajo las plumas del Omnipotente, Mateo recibió un correo electrónico inesperado. Una firma internacional buscaba un experto en su área para un proyecto de reconstrucción en una zona devastada por desastres naturales. No era un trabajo común, era una misión que requería su talento y su nueva compasión espiritual. El contrato no solo cubrió todas sus deudas en un solo pago, sino que su salud física se restauró completamente al encontrar propósito. Mateo aprendió que cuando te refugias en la cumbre de la palabra, el pastor te saca del valle y te sienta en los lugares altos. Hoy, él no solo diseña edificios, sino que construye refugios para otros, operando bajo una unción que desmenuza cualquier obstáculo. Padre de las luces, hoy extendemos este decreto sobre cada persona que se siente estancada o enferma. Aplicamos el bálsamo del Salmo 23 sobre cada herida emocional causada por la traición o el despido. Decretamos que tu reputación es guardada por el escudo de la verdad del Salmo 91. Si han hablado mal de ti para cerrarte puertas, el Rey de las Naciones silencia esas voces con su risa de autoridad. Tu camino es despejado hoy de toda piedra de tropiezo. Mandamos que los ángeles de provisión localicen tu dirección y traigan las respuestas que has esperado. Declaramos que eres como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aplicamos el Salmo 2 sobre tus hijos, que ellos no caminen en el consejo de los malos, sino que sean herencia bendita y próspera. Camina con la frente en alto, pues el cetro de hierro de tu padre ha roto las cadenas que te ataban al pasado. Estás bajo el abrigo, estás en la mesa y estás en el corazón del Rey, que todo lo provee. Entramos en la dimensión de la custodia angélica y el dominio territorial. Escucha con el Espíritu lo que el Salmo 91, 11 a 12 establece para este momento de tu vida. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Al unir esta escolta celestial con el Salmo 2:8, comprendemos que no solo caminas protegido, sino que caminas sobre tu propiedad. Pídeme, y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Decretamos que dejas de ser un extranjero en el área de tu trabajo o tu salud y comienzas a caminar como un poseedor legal. El buen pastor del Salmo 23 no solo te guía, él despeja el camino de piedras y trampas para que tu avance sea acelerado y seguro. En este cuarto nivel, levantamos una petición de guerra contra el espanto nocturno y la saeta que vuela de día, que muchas veces se traducen en ansiedad laboral y diagnósticos crónicos. Si has sentido que el terreno que pisas es inestable, si temes que tu salud colapse antes de ver tus sueños cumplidos, hoy aplicamos el Salmo 2:11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esta alegría no es una emoción pasajera, es la fuerza de saber que los ángeles tienen la orden directa de sostener tus manos. Decretamos que tus rodillas se fortalecen, que tu espalda se endereza y que todo peso de opresión en tu pecho se disuelve bajo el peso de la gloria de Dios. Tu cuerpo es territorio santo y los ángeles montan guardia alrededor de cada uno de tus órganos, asegurando que el diseño original del Creador se manifieste ahora. Para tu economía, activamos la posesión de los confines. Si tu trabajo ha estado limitado a un espacio pequeño o si sientes que no puedes expandirte, hoy rompemos los límites de tu territorio. Según el Salmo 2, las naciones son tu herencia. Decretamos que tu negocio, tu talento o tu servicio cruza fronteras. El Salmo 91 garantiza que no te sobrevendrá mal, lo que significa que tus inversiones están blindadas contra la corrupción y la pérdida. El pastor unge tus pies para que cada lugar que pises sea conquistado para el reino. Declaramos que los recursos que necesitas para ese nuevo nivel de salud y ese nuevo proyecto de vida están siendo movilizados por manos invisibles pero poderosas, porque el Rey ha firmado el edicto de tu expansión. Quiero que escuches la historia de Sofía. Sofía era una mujer que trabajaba en el sector de la exportación, pero tras una serie de bloqueos logísticos y traiciones de socios, se encontró al borde de la quiebra y con un diagnóstico de fatiga suprarrenal severa. Su cuerpo ya no respondía y sus cuentas estaban en rojo. Ella sentía que su pie había tropezado en piedra de manera definitiva. Se sentía como si los reyes de la tierra del Salmo 2 hubieran decidido que ella ya no tenía lugar en el mercado. El miedo al desahucio era su gigante diario. El giro sobrenatural ocurrió cuando Sofía dejó de intentar arreglar sus problemas y empezó a mandar a sus ángeles. Entendió que el Salmo 91 le daba autoridad legal sobre sus caminos. Empezó a caminar por su oficina vacía, declarando el Salmo 2. Señor, tú me diste las naciones por herencia, por lo tanto, estos contratos no pueden ser retenidos. Cada vez que sentía el desmayo en su cuerpo, recordaba que los ángeles la llevaban en manos. Dejó de pedir auxilio y empezó a ejercer dominio. Se reía, literalmente, como dice el Salmo 2, de las cartas de embargo, sabiendo que su pastor ya había preparado la mesa. Una mañana, recibió una llamada de una embajada extranjera. Un programa de cooperación buscaba proveedores con su perfil exacto para un proyecto de 3 años. La conexión fue tan perfecta que no solo salvó su empresa, sino que el anticipo le permitió acceder a un tratamiento de medicina regenerativa que restauró su salud en tiempo récord. Sofía aprendió que cuando dejas de pelear en tus fuerzas y activas la herencia del Salmo 2, los ángeles del Salmo 91 trabajan tiempo extra para que tu pie no solo no tropiece, sino que camine sobre las alturas. Hoy ella viaja por esas naciones que antes solo veía en mapas, testificando que el buen pastor conoce rutas que ningún GPS humano puede detectar.
Padre de toda gloria, hoy extendemos este decreto sobre cada persona que siente que está a punto de tropezar. Mandamos un despliegue angelical sobre tu casa, sobre tu oficina y sobre el hospital donde estás luchando. Decretamos que los ángeles del Señor detienen todo ataque contra tu integridad física. Aplicamos el Salmo 23 sobre tu visión. Que tus ojos vean los pastos delicados que Dios ha preparado para ti este mes. Mandamos que toda piedra de tropiezo colocada por la envidia o la burocracia sea removida ahora mismo. Declaramos que tu trabajo se convierte en un faro de luz y que tu salud es un monumento a la fidelidad de Dios. Aplicamos el Salmo 2 sobre tu cuenta bancaria, que se llene para que puedas poseer la tierra y bendecir a los pobres. Camina con la seguridad de quien es escoltado por el ejército del cielo. No hay lugar para el miedo donde hay conciencia de herencia. Estás sostenido, estás expandido y estás bajo el mando del Rey, que nunca pierde una batalla. Llegamos al clímax de esta frecuencia profética, donde la autoridad, el cuidado y el refugio se funden en un solo decreto final e inquebrantable. Escucha la promesa definitiva del Salmo 91, 15 a 16. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Al sellar esta palabra con el Salmo 2:12, que nos ordena honrad al Hijo, y con el Salmo 23:6, que nos asegura que el bien y la misericordia me seguirán todos los días, establecemos que tu destino no es solo sobrevivir, sino prevalecer. Decretamos que tu invocación hoy ha sido escuchada en el tribunal del cielo. No solo eres librado de la escasez o la enfermedad, eres glorificado en el lugar de tu prueba para que todos vean que el Rey de las Naciones está de tu lado. En este nivel final, elevamos la petición definitiva por la plenitud de tu salud y la longevidad de tu propósito. Si el enemigo ha intentado susurrar que tus días están contados o que tu cuerpo está demasiado desgastado para volver a empezar, hoy aplicamos el saciado de larga vida. Decretamos que no morirás hasta que hayas entregado todo el fruto que Dios puso en ti. El Salmo 23 nos garantiza que habitaremos en la casa de Jehová por largos días. Esto no es solo una promesa para el cielo, es una realidad para tu tierra. Tu salud se estabiliza de manera permanente. Tu vigor se renueva para que puedas disfrutar del trabajo de tus manos y ver a los hijos de tus hijos caminar en la herencia del Salmo 2. Eres el ungido que no se marchita, el hijo que el Padre ha engendrado para la victoria eterna. Para tu trabajo y economía, activamos el cáliz que rebosa. El Salmo 2 dice que Dios se ríe de sus enemigos y hoy esa risa se traduce en una abundancia que no puedes contener. Decretamos que pasas de la provisión a la multiplicación. El bien y la misericordia no son solo sombras, son tus socios financieros que te persiguen a donde quiera que vayas. Si el mundo habla de crisis, tú hablas de herencia. Si el mundo habla de despidos, tú hablas de nuevas posesiones en los confines de la tierra. Tu mesa no solo está llena, está rebosante para que puedas ser el canal que alimente a otros, cumpliendo el diseño del Rey de que su pueblo sea cabeza y no cola. Tu trabajo deja de ser una carga para convertirse en el trono desde donde ejerces el dominio que se te fue entregado. Quiero que escuches la historia final de Ricardo. Ricardo era un hombre de 65 años que, tras ser diagnosticado con una afección cardíaca terminal, fue jubilado forzosamente de su empresa con una liquidación mínima que apenas cubría sus medicinas. Se sentía como una vasija desmenuzada, esperando el final en un valle de sombras constante. Los reyes de su antiguo trabajo
lo habían desechado como si ya no tuviera valor. Él invocaba a Dios en su angustia, pero sentía que el eco era su única respuesta. El giro sobrenatural ocurrió cuando Ricardo decidió que, si Dios lo iba a saciar de larga vida, él tenía que actuar como alguien que tiene mucho tiempo por delante. Empezó a estudiar un nuevo idioma y a diseñar un modelo de consultoría digital desde su habitación, basándose en la sabiduría de sus años. Cada mañana decía: Señor, honro al Hijo, y el Hijo me da las naciones. Mi corazón no late por mi fuerza, sino por tu decreto del Salmo 2. Se visualizó sentado a la mesa del Salmo 23, comiendo del banquete de la salud mientras los síntomas intentaban amotinar su fe. Lo que sucedió después desafió toda lógica médica y económica. En su última revisión, los especialistas notaron que el tejido de su corazón se había regenerado de una forma que llamaron espontánea. Con su nueva salud, lanzó su consultoría y en menos de 6 meses fue contratado por una corporación en otro continente que valoraba su experiencia por encima de su edad. Ricardo no solo recuperó su estabilidad financiera, sino que su jubilación se convirtió en su relanzamiento. Dios lo libró, lo glorificó y lo sació de vida. Hoy, a los 72 años, Ricardo viaja por el mundo enseñando a otros que el buen pastor no solo te saca del valle, sino que te da las naciones como posesión final. Él aprendió que cuando te refugias en el Altísimo, el final de un capítulo es solo el prólogo de tu mayor gloria. Padre de toda eternidad, hoy sellamos estos 3 salmos sobre cada fibra del ser de quienes han permanecido en este altar. Decretamos que la salvación que mencionas en el Salmo 91 se manifiesta hoy como deudas canceladas, tumores desaparecidos y puertas de empleo abiertas de par en par. Aplicamos el aceite fresco del Salmo 23 sobre cada familia, declarando que la copa de su alegría nunca se secará. Mandamos que el sello del Salmo 2 permanezca sobre sus frentes. Son propiedad privada del Rey, herederos de las naciones, invencibles ante el motín del mal. Declaramos que caminan en una atmósfera de favor donde el bien y la misericordia les abren paso en los bancos, en los hospitales y en las oficinas de gobierno. Que la risa de Dios sea tu fortaleza cada mañana. Estás saciado, estás guardado, estás glorificado y estás eternamente plantado en la roca que es Cristo Jesús. Tu victoria es total, tu paz es absoluta y tu herencia es para siempre. Amén, amén y amén.